Vamos con el punto número 3 de este apartado, que el Rab ha titulado Educación para las nuevas generaciones o algo así. Vamos a ver qué nos quiere decir con que el alma no tiene edad. Empiezo. Dice así, esta época en que se pone en tela de juicio el sistema educativo por su incapacidad para formar adultos maduros y seguros, es el momento propicio para que las escuelas consideren el estudio de la sabiduría ancestral de la Cábala. Ojalá nada más fuese esto, porque hay muchísimos prejuicios y todos sabemos que cuando hablamos de Kabbalah, inmediatamente la gente empieza a hablar de amuletos. De hecho, hay organismos y algunos hombres que se consideran sabios que implican al concepto de Kabbalah como otra cosa que no es nada más lo que estamos viendo, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ese es un prejuicio muy arraigado, sobre todo en Occidente, es decir, de este lado del continente americano, pero también allá en el continente europeo está muy fuertemente arraigado. Otra de las consideraciones sería que como es Kabbalah y como saben que desciende del hebreo y como saben que esto es de Israel, y como saben que es de los judíos, los antisemitas son muy tercos en este asunto. Y esto es también culpa de los que estudiamos Kabbalah o de los judíos. Pero hablando de los judíos que estudian verdaderamente Kabbalah, no de los que nacieron en Israel o de los que dicen que siguen la religión judía. No, me refiero a los judíos, a los cabalistas en sí. Esto es porque no tenemos los estudiantes de Kabbalah la claridad mental para poder discernir y expandir en todo su concepto el término judío. A esto nos vamos a enfrentar, y esto ya es hora de enfrentarlo y aclararlo. Además de que necesariamente va a ser muy importante antes de que se piense en que la Kabbalah tuviera que integrarse al sistema educativo de cualquier parte del mundo. Vamos a ver qué más nos dice el Rab. Una transformación real y duradera en el sistema educativo requiere de planes de cara a las próximas 2 generaciones, empezando por explicar a los jóvenes cuál es el significado de la vida. Y antes de esto, permítanme seguir discerniendo, es entender que para que pudiéramos penetrar en el sistema educativo, es bien necesario que el judío, el verdadero judío, o hablemos del principiante del estudio de Kabbalah o los estudiantes de Kabbalah, entendamos perfectamente cuál es el concepto y la sabiduría de la Kabbalah y tratemos de diseminar primeramente esto de la sabiduría de la Kabbalah. Simplemente tratar de diseminarlo para que
entre la carta, digamos así, tiremos la carta en la mesa y esa carta empiece a jugar el juego en la materialidad. Mientras no hagamos esto, esta generación de estudiantes cabalistas, mientras no hagamos esto, no va a poder ser posible lo demás. Somos esta generación la que está obligada a diseminar todo este conocimiento y hacerle ver a la gente que no es lo que ellos se han imaginado o están imaginándose respecto de la Kabbalah. Punto. Y esta es una obligación y una responsabilidad muy fuerte que tenemos ahora para que después las generaciones futuras puedan acceder a la Kabbalah y al método de cómo llevar una vida espiritual, es decir, cómo transformar nuestro egoísmo en altruismo. Eso es todo. Eso es todo. Por eso ahora el Rab Lyman es muy incisivo y persistente en la diseminación. Es urgente la diseminación. Entonces, cada uno en su trinchera, como dice la frase, debemos de empezar a diseminar. Cada uno en su trinchera. Sigo leyendo. Una transformación real, repito, y duradera en el sistema educativo requiere de planes de cara a las próximas 2 generaciones, empezando por explicar a los jóvenes cuál es el significado de la vida. Como científico y cabalista, dice el Rav Lightman, habiendo estudiado y enseñando la Kabbalah durante los últimos 30 años, estoy convencido que los retos que enfrenta el sistema educativo pueden solucionarse de manera efectiva. La alternativa está frente a nuestros ojos. El poder de la educación. La finalidad de la educación no es saturar el cerebro de los niños con conocimientos e información. La enseñanza debería ponerlos en contacto con el proceso especial que llamamos vida. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo y por qué ocurren las cosas? ¿Existe o no el libre albedrío? Las respuestas deberían encontrarse dentro del proceso educativo de nuestra juventud. Si en el sistema básico, estas son palabras mías, en el sistema básico se comienza por esto, por crear en los potenciales adultos o los niños la inquietud por estas cuestiones, para qué vivimos, cómo y por qué ocurren las cosas, existe o no el libre albedrío. Todo lo demás se va a venir en cascada. ¿Por qué todo lo demás se va a venir en cascada? ¿Por qué lo digo? Porque el hombre de las nuevas generaciones ya trae el chip listo para ser encendido, para prender el chip. Ya solamente se busca el pretexto, digámoslo así, el pretexto entre comillas, el pretexto material
que podríamos encontrar en el sistema educativo de cualquier país y de cualquier nación y de cualquier sociedad. Ustedes en el futuro solamente lo que tienen que hacer es tocar el principio de esto, meter al individuo o al niño en el desarrollo de estas cuestiones. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo y por qué ocurren las cosas? ¿Existe o no el libre albedrío? ¿Qué es la unicidad? ¿Qué significa que somos uno? ¿Qué significa qué significa que el hombre vive y muere durante 6,000 años? Todas estas cuestiones y aún otras más son cuestiones que solamente deben de ser puestas en la mesa y solito se va a ir hasta el fondo, por lo que les digo de los individuos de las nuevas generaciones. Dice el RAF, poner a disposición de nuestros hijos herramientas prácticas para enfrentar la realidad cotidiana implica ilustrarlos sobre las leyes que rigen la naturaleza. Nada fue creado sin un objetivo preciso. Todo tiene una razón de ser. Es lógico pensar que los seres humanos, que es la cumbre de la creación, fueron creados sin propósito alguno. Por supuesto que no, dice el RAF. El único problema es que lo desconocemos. Y en esto introduce un fragmento del Rabbi Ishak de Kamarna que dice, si mi generación hubiera escuchado mi voz, se habría iniciado el estudio del libro del Zohar a la edad de 9 años. Y abunda el Rab. Si explicamos a nuestros jóvenes el propósito de la creación, absolutamente cambiará su actitud hacia la vida. Comprenderán que si contravienen los designios de la naturaleza, sufrirán. Por ejemplo, la Kabbalah nos explica que además de las leyes que ya conocemos, como las consecuencias de poner la mano al fuego, hay otras aún desapercibidas, pero que nos afectan. Y tenemos la capacidad de descubrirlas. Entonces pregunta el Rab, ¿no convendría entonces enseñar a los pequeños aquello que les garantizara un futuro mejor? Antídoto contra las drogas y el alcohol. La Kabbalah explica que cada generación es más evolucionada que la anterior. Tiene otros deseos, tiene otros sueños, aspira a cosas más altas. Pero también tiene un nivel de egoísmo más elevado que el de sus padres. Los intereses del pasado parecen vacíos y sin sentido, puesto que ya no satisfacen las necesidades actuales de la juventud. Por eso rechazan la educación tradicional y muestran desinterés por la vida. El ser humano actual, el joven de la nueva generación, los niños de la nueva generación, tenemos que entenderlo ya. Son
la nueva generación que está esperando la revelación de las cuestiones que anteriormente pusimos en la mesa. ¿Qué propósito tiene la vida? Tenemos que entenderlo ya. No son como nosotros. No van a regresar a ser como nosotros. Entonces, tenemos que poner esto sobre la mesa y darle a las nuevas generaciones o a nuestros hijos la oportunidad de ver cuál es el propósito de la vida. Y lo demás se va a encargar la vida misma y su trayectoria de revelárselos. Tenemos, dice el Rab, que conocer el proceso y aprender a manejarlo. Y solo adaptando nuestro sistema educativo al nivel de la evolución, es decir, al nivel del egoísmo que nuestros hijos tienen actualmente, vamos a tener la posibilidad de transformar el deterioro de la juventud contemporánea. Kabbalah para los niños. El mensaje de la sabiduría de la Kabbalah debe adaptarse a cada generación por medio de juegos e historias. Si explicamos a los niños cómo funcionan las cosas por debajo de la superficie, sentirán que se les revelan nuevos canales y alternativas en la vida. La verán desde un nivel ligeramente más profundo, captando el mensaje natural y fácilmente. No es difícil explicar que hay algo oculto a nuestros sentidos. No es difícil explicar que hay fuerzas más sutiles en nuestro mundo que las que percibimos, que debemos tomar en cuenta. No es difícil explicarlo. Hileras inherentes en la naturaleza, las cuales los adultos nos hemos acostumbrado a pasar por alto. Los pequeños, dice el Rab, continuarán con su vida cotidiana, a excepción de que ya sabrán que hay un orden sistemático más elevado que les dará una riqueza de conciencia más amplia para contemplar la vida. Ya no se sentirán frustrados y desorientados. Ya no necesitarán de estrellas del pop como modelos de conducta, sino que crecerán encontrando sus propios senderos en busca de la plenitud. Una experiencia personal. Veamos qué nos dice el Rab al respecto. Los cabalistas a través de los tiempos nos han dado instrucciones para enseñar la Kabbalah a los niños, quienes la entienden con más facilidad que nosotros. Dice el Rab, por experiencia propia, en 1939, cuando empecé a estudiar con el maestro, el Rabash, el Rabbi Baruch Ashlag, traté de explicar, dice el Rab, lo que aprendía a mi hijo de 7 años
y me sorprendió constatar que captaba casi sin esfuerzo. Me hacía preguntas sobre cosas que yo ni siquiera había notado. Ahora ya es un adulto con familia propia. Conserva esa forma de vivir que recibió en aquel entonces. Y lo mismo sucedió con mis dos hijas, dice el Rab. De hecho, los pequeños naturalmente presienten que la vida no empieza o se termina en nuestra existencia física actual. Tienen la sensación de que hay algo más allá. Sabemos, los que estudiamos Kabbalah, que el alma no tiene edad. Y la única manera de corregirla es mediante el estudio de los libros auténticos de Kabbalah. Las fuerzas espirituales ocultas en los textos guían nuestra alma hacia un estado perfecto. Así, solitos se va guiando todo. Aunque a veces los libros parezcan a algunos adultos difíciles de comprender. Los niños no se desaniman, absorben el conocimiento natural y directamente. Hay un inmenso poder en esta sabiduría y desde el momento en que uno la estudia, este poder se hace presente para transformar y mejorar nuestra existencia. Así pues, dice el Rab, necesitamos dar a nuestros hijos un, entre comillas, boleto para la vida. Y la sabiduría de la Kabbalah nos puede ayudar. Cuando ellos comprendan los procesos que van experimentando, cambiarán muchas cosas en su vida para bien. Descubrirán un nuevo mundo, una nueva dimensión de su existencia por encima de la parte física. Y por lo tanto crecerán en un ambiente de confianza y amor. Y termina el Rab diciendo, estoy convencido que si lo hacemos, alcanzaremos nuestro propósito de hacerlos felices. Esto que estamos haciendo nosotros, es decir, esta voz que les lee este libro y varios de los estudiantes de Kabbalah que están acompañándome aquí en este momento, hemos pensado que hacer este tipo de videos o de diseminación no necesariamente tiene que caer a los estudiantes de Kabbalah actuales. Esto que estamos haciendo, lo estamos haciendo para dejarlo aquí en la nube, como le dicen los de Internet, aquí en la nube, para que alguien o algunos puedan acceder a una búsqueda más clara en el momento en que se presente la pregunta de por qué vivimos. Eso es lo que intentamos hacer aquí. No estamos intentando enseñarles Kabbalah. Eso es un proceso gradual muy persistente, de mucho esfuerzo, de mucho conocimiento y que se va a dar automáticamente, pero ese es otro proceso.
El hecho de que estemos aquí leyendo a uno de los, o quizás el más sabio de mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, el hecho es tener la carta sobre la mesa y ponerla a disposición del público para que en un futuro nuestros hijos, nuestros nietos o quien sea pueda tener una oportunidad de acceder a una visión correcta de la vida. Eso es lo que intentamos hacer nosotros, no más, porque sabemos que todo es llevado desde arriba hacia este mundo de manera que la mano del hombre no se mete. Todo es venido desde arriba. No hay nadie más aparte de él. Pero nosotros facilitamos o queremos facilitar que eso que nos llega de arriba, se plasme en todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer un mundo más benevolente, eso es todo. Para tener una vida más benevolente de todo el mundo. Bueno, este es básicamente el propósito de lo que el rap nos quiere inculcar aquí, como tratar de meter la educación de la sabiduría de la Cábala. Es todo, no hay ningún concepto de manipuleo, ni de control, ni nada por el estilo. Es simplemente contestar una pregunta donde comienza todo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y verdaderamente meterte a contestarla. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima grabación. Gracias, amigos.